Bienvenidos al difunto podcast de la página Verdolaga. Acá le habla Rafael. Eh, Esto es muy raro porque ya se me olvidó cómo hacer esta joda, pero hay que retomarlo así sea a las malas. Y para retomar a las malas tenemos a Esteban, barra Crónica Verdolaga. Sí. Háblame, papá. Tenemos al vagabundo favorito Sebastián Areiza Oli, y a el único periodista de verdad aquí en la sala, Juancho Serrano. Hola, saludos para todos. Muy bien. Por evidentes razones no podemos hablar de ningún partido de Atlético Nacional, a no ser que estés en coma o por algún extraño motivo no sepas qué está pasando. Los de Harlan. Lo de, lo de Harlan. Ah, también, el viejo Harlan Barrera. Si quieres podemos hablar de FIFA o podemos hablar de un malparido virus chino que nos tiene sin liga y que parece que nos va a dejar sin fútbol colombiano por al menos hasta septiembre. Señores, pronósticos de cuándo vuelve y bajo qué condiciones. bueno, en mi caso yo debo decir dos cosas. La primera, chinos hijos de puta. Y la segunda, eh, em, que no sé, de alguna manera siento que estoy siendo bastante optimista, por así decirlo. Y yo creería que estamos volviendo a tener fútbol más o menos para agosto. Ahora una opinión de verdad sustentada, de un periodista de verdad, alguien que sí vale la pena, Juancho. Cuéntanos. Bueno, yo pienso y viendo que día tras día aumentan los casos, la gente no se cuida, esto es prácticamente eh, un- una anarquía que solamente unos pocos estamos siguiendo al pie de la letra porque pues las condiciones laborales y etcétera se pueden dar. Yo pienso que comienzan los entrenamientos en agosto y empieza en septiembre el campeonato. Incluso me parece que con un formato diferente. A pesar de que muchos no les guste y quieren jugar los 40 y pico partidos que faltan, me parece que lo más viable es que se pueda jugar con tan poco tiempo y sin saber si se puede jugar las copas internacionales en otro formato que, bueno, más adelante estaremos discutiendo, pero sí, en septiembre vuelve el campeonato. Yo tengo una propuesta de campeonato. Yo creo que deberían poner los equipos en grupos de cuatro, cinco grupos de cuatro, y que los metan una partida de parchís y que clasifique el ganador de cada ronda y así se vayan eliminando hasta una hipotética Pero, final. Yo pero estoy muy de acuerdo con ese formato. ¿a quién vamos a mandar a jugar? A Harlan no, y a Deiki tampoco. No, ¿Quién ¿sabe uno tiene? que es muy bueno en A el todos los parchís costeños. de Nacional? Rovira. Rovira es muy bueno en parchís. Ah, bueno, mandemos a jugar a Rovira, ese es el propio. Todos ¿Y los jugar con costeños. él? Por lo menos en parchís no hay cámaras, no va a salir por allá ningún culo de infantil en prime time. Uf, sí, qué oso. ¿Cuántas gemas tiene Nacional? Uf, depende. Si el jefe Pluma Blanca quiere hacer la inversión, yo creo que podemos comprar unas 10.000 gemas para el campeonato. ¿Cuántas Bueno, gemas tenés muchachos, vos? a propósito de lo que estamos hablando, yo tengo como una visión, digamos, como más paradójica. Es decir, queremos que vuelva el fútbol, hace falta el fútbol como, quiere como producto de entretenimiento y como un refugio para todo esto, pero de alguna manera lo que dijo Juancho, con los casos, digamos, aumentando, con las falencias y los déficits que tiene el país para paliar la situación y en general el mundo, no parece, digamos, como un momento adecuado para volver. Además, digamos, todo este tema con el protocolo, esa presentación en principio medio trucha, después la objeción del gobierno, yo creo que hace falta que realmente esté un poco más claro todo ese panorama en función de que vuelva el fútbol. Y es que precisamente me gusta que toque el tema del protocolo porque ahorita los ojos del mundo están sobre Alemania, evidentemente, no solamente porque es la primera liga de élite que regresa, sino en Europa se le dicen, o los medios le están diciendo como el guayabo después de todo, de que ahorita la Bundesliga se sentará entre hoy y mañana, como diría Holanda, a ver los resultados reales y las consecuencias reales que tiene, porque mucha gente piensa que se infectó
es difícil que se contagie un jugador con otro, puede ser, el riesgo es menor, pero y es algo que tocan, por ejemplo, que evita el regreso pronto en Inglaterra, que es el miedo a no poder controlar los hinchas que inevitablemente van a querer acercarse a las inmediaciones del estadio o se van a reunir para ver el partido. El repunte, o por lo menos desde la liga, es no solamente garantizar la seguridad de los trabajadores, que evidentemente son los protagonistas del juego, por así decirlo, o los principales protagonistas, sino también de ver si, bueno muchachos, si permitiendo que ustedes juegan al fútbol siguen aumentando los casos, no vale la pena que regrese así sea puerta cerrada. Y tristemente, incluso por eso mismo también lo veo más difícil en Colombia, porque más allá de pagar todos los test de la cuestión logística, es feo decirlo, pero es verdad, igual idiota y en todo lado, pero va a parecer casi imposible poder retener a tanta gente que le mueve ese deporte, al menos así lo veo yo, no en un sentido, ¿cómo decirlo?, discriminatorio, sino algo que es completamente normal que pase. Por ejemplo, el Liverpool, una foto popular hoy, regresó a los entrenamientos y había un papá con su hijo asomándolo para que viera un parte del entrenamiento. O sea, muy tierno y todo, pero es una irresponsabilidad grandísima. Y si eso pasa supuestamente en una sociedad más culturizada, ¿qué nos espera a nosotros que entre comillas somos menos cultos? Es una cuestión que el fútbol no es seguro que vuelva, o al menos así lo veo yo, por un largo tiempo. Sí, sobre todo porque, eh, bueno, digamos que Nacional entrena sobre una autopista y así no haya, pues, y en condiciones normales, un entrenamiento, no sé, un día corriente, un lunes, un martes, etcétera, la gente se apostaba por lo menos 3, 4 en la carretera y se quedaban un rato viendo el entrenamiento y seguían o gritaban desde la autopista. En fin, ustedes imaginan ahora que no va a haber la posibilidad de verlos en la cancha. No, no faltan los locos que pasen por ahí, se queden ahí esperando, entonces tienen que sacarlos, poner seguridad. Aparte, no se puede tener tanta gente en la sede, en las sedes de donde se hacen los entrenamientos. No todos los equipos tienen sedes deportivas para entrenar. Hay muchas cosas que la verdad complican mucho el panorama aquí en Colombia porque para nadie es un secreto. Hay equipos que están, digamos, no sé si bien económicamente porque todos están eh, jodidos en la parte financiera, pero digamos que hay otros equipos con menos capacidad para poder tener como mejores condiciones y esos son los que le costaría mucho. Ahora, lo otro es cómo irán a hacer el campeonato, si la DIMAYOR quiere sí o sí jugar los dos torneos, que hayan dos campeones. En estos días Osorio habló diciendo que no quieren que les dé el trofeo nacional, obviamente no se puede dar, primero porque faltan muchas fechas y segundo porque se deben partidos de esas fechas, porque aquí estamos en Colombia donde el torneo es bastante desorganizado, así haya o no haya pandemia, tristemente es así. Y lo otro es falta ver cómo se va a organizar lo de los torneos internacionales, porque bueno, van a clasificar un montón de equipos, ahora con la Sudamericana y la Libertadores jugándose al mismo tiempo, prácticamente la mitad de los equipos en Colombia están jugando competencia internacional, porque en la Libertadores no se avanzó a una fase superior, sino están desde fase de grupos. Entonces hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta más allá de esos protocolos y de esos protocolos que algunos equipos están también desarrollando paralelamente. Hay otro protocolo que está adelantando FIFA, hay otro protocolo que tiene Conmebol ahí bajo la manga. Entonces hay hay bastante documentación. El papel puede con todo, pero a la hora de la verdad falta ver cómo se desarrolla en la competencia. Vean que en Alemania en esta primera fecha hubo 8 lesionados, entonces también no es lo mismo usted estar entrenando en su casa, en un apartamento o en un edificio,
a estar ya entrenando en cancha, bueno, cuestiones físicas, anatómicas y demás, a pesar de que pues en Nacional digan que están bien, de que pueden competir si mañana se reanuda el torneo, pueden competir, pero bueno, yo creo que hay cosas que se tienen que ir de a poco y yo creo que el afán no queda sino el cansancio. Claro, ahí yo tengo como dos consideraciones adicionales. A propósito de lo que dijo Rafa sobre el fútbol europeo. Uno es el tema de los jugadores, digamos, hay protagonistas a los que evidentemente todavía esa sensación de jugar les genera mucho temor y mucha incertidumbre. Están las declaraciones estas que trascendieron de Danny Rose, que dice, no, no, espere, yo tengo miedo del hijo de puta, pues. Y es realmente exponernos simplemente por acelerar la vuelta del fútbol. Pero, digamos, eso tiene la disyuntiva de que el fútbol es un negocio, es una industria, y como todas las industrias en este momento está visiblemente afectada y tiene que generar recursos y generar recursos es jugando. Pero, pero eso habilita, digamos, otra discusión a futuro, que es cuál es el lugar que ocupa el fútbol en nuestra sociedad y si después se impondrá esta suerte de telecracia, como lo han dicho algunos, del fútbol como mero espectáculo televisivo. No para ahondar en eso, sino para decir que son consideraciones importantes pues que a los hinchas nos toca de alguna manera, porque no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que viendo, no sé, sentí una sensación muy extraña viendo esos partidos de la Bundesliga. No solo por la sensación de que tenía que los jugadores aún tenían mucha resistencia a ir al choque, a los duelos, sino también con una sensación como de vacío, como de un espectáculo carente de ciertas lógicas que son los que a uno lo terminaron llevando a disfrutar el juego como lo disfruta. ¿Qué piensas? Vamos de atrás para, pues sí, de lo último a lo primero. Evidentemente, obviamente el fútbol es fútbol y al final eso creo que a más de uno nos habrá sacado una sonrisa el fin de semana, así sea una sonrisa medio amarga, por así decirlo, por lo menos en mi caso en particular, pero tú ya los tocabas y más que nada prima lo económico y es muy triste decirlo así, pero es una realidad. Si no se toman acciones desde ya, pensando desde lo económico, va a ser irreparables en el futuro, que ya abarcaremos más adelante en el tema que nos incumbe un poco más a nosotros que en el fútbol colombiano. Y lo que toca del tema de Danny Rose, yo no sé qué ustedes qué opinarán, muchachos. Me parece un poco egoísta de parte de ellos. A ver, es igual de egoísta yo decir eso desde mi posición que no me expongo, por así decirlo, si, como dijo Juancho al principio, por suerte no tengo la necesidad de exponerme, pero a los jugadores les van a hacer test al finalizar, antes y después de cada jornada, sí, de cada fecha, van a recibir mascarillas, limpieza especial, van a ir hasta en 3 buses todos los jugadores si hace falta, lo van a tratar como reyes, le van a dar garantías de por lo menos de bioseguridad que tristemente a las personas comunes que nunca se mencionan no se le puede garantizar. Igual muchas personas les toca mañana madrugar y coger el metro y a lo mejor se están exponiendo sí, a contraer el virus. La persona con las que sales a ver el perro, así parezca lo más inocente del mundo, se expone, la gente que va al supermercado se expone y nadie está haciendo un llanto por eso mismo. Entonces también muestra como en la burbuja que viven los jugadores, que también es un tema que tocaron hace unos días en un programa, se me escapan los protagonistas, pero entre ellos estaba Ricaurte, que era de si no quieren jugarlo, los jugadores no quieren jugar, pues que no cobren, así de sencillo, porque para ellos es muy fácil estar rascándose el ombligo, haciendo una sesión de yoga 1 hora al día y cobrar la cantidad de millones que cobran sin exponerse. Tienen que asumir las consecuencias. ¿Qué pasa si un trabajador normal si no quiere trabajar? Se le echa. Es lo mismo. Y es triste y tal vez muy cínico verlo así, pero muchachos,
se le está dando todas las garantías y a lo mejor me atrevo a decir que es el trabajo del mundo con más, tiene más garantías incluso que que el mismo personal médico que atiende a los infectados en las UCIs, aquellos que van a prestar atención, aquellos que están en la farmacia trabajando, y es como argumentar ese debate, que el fútbol sí puede regresar o no, no debería haber ese llanto de los jugadores si no quieren regresar desde esa posición de privilegio, o yo no sé cómo lo sientan ustedes también. Pues es que no es tanto el llanto o el no llanto, porque digamos todos nos estamos exponiendo y, y esta es una situación complicada. Yo creo que la situación es que primero esta pandemia evidenció varias cosas, que el fútbol no es tan importante como muchos lo quisieron hacer ver, que es una burbuja que se estalló en cuanto a los contratos, en cuanto al dinero que se mueve. No es tanto el dinero que tienen los equipos, porque si bien un equipo como Nacional, que supuestamente es uno de los que más dinero tienen en Colombia, en 2 meses prácticamente separó su engranaje y no pudo seguir, digamos, operando de una manera normal. Está, por decirlo así, en cuidados intensivos económicamente, según lo que pues dicen los directivos del equipo. Se toman muchas cosas a analizar y a ver, bueno, entonces, ¿qué tan viable es el fútbol? ¿Qué tan sustentable es? Por lo menos y por lo que se ve, no es sustentable, porque es un negocio que se mueve mucho dinero, pero al final tiene tantas carencias y tantas necesidades. Yo digo que lo mismo, el que no quiera jugar, pues listo, que no juegue y ya. Hay muchos muchachos, hay muchos pelados que van a querer aprovechar la oportunidad y no les va a importar contagiarse o no, porque ellos se van a querer mostrar por esa misma necesidad que está en el espectáculo. No sé, yo digo que el fútbol mm, tendrá que reinventarse. Lo que vimos en Alemania este fin de semana, pues para mí fue algo bueno porque volví a ver, digamos, fútbol en directo. Igual durante esta cuarentena he estado viendo partidos viejos, uno que otro partido de mundial que no recordaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos como que esa cotidianidad del fútbol es interesante, pero también hay que ver a qué costo lo están haciendo. Y falta ver qué consecuencias va a tener Alemania. Lo otro que no hemos analizado es, por ejemplo, en Bielorrusia no pararon el fútbol. Siguió, la verdad no sé si hubo jugadores contagiados, cuánto es los contagios totales en ese país, pero ese fútbol siguió y sigue en competencia. Lo mismo fue en Honduras, que hace poco terminó el campeonato allá. Pues digamos que son países que no tienen como esa infraestructura tan grande como Alemania, pero ellos no les importó y siguió el espectáculo. Entonces ahí también va como esa doble moral. Bueno, está, digamos, lo ético de preservar la salud de los jugadores, pero por el otro lado está, pero los jugadores tienen familia, entonces está también exponiendo a las familias de los entrenadores. Hay entrenadores que ya pasaron la edad ya están en edad de riesgo y no van a poder ir al estadio, como Comesaña, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que ojalá en esos protocolos lo hayan analizado, lo hayan tenido en cuenta y que no sea simplemente para salvar un negocio de televisión o un negocio con algún sponsor o con alguna marca, o simplemente para que no se fundan los equipos como ya se están fundiendo por esa misma falta de visión, aunque digamos que estas son cosas muy fortuitas y que nunca nos habían ocurrido, pero digamos que esa sostenibilidad que tiene que tener una empresa para contingencias como estas, pues no la están teniendo. Entonces ahí es que también se ponen a evaluarse muchas cosas y que en realidad esta burbuja estalló y va a tener algunas consecuencias, algunos coletazos. Pues es una situación bien tesa por varias razones. La primera es que
así como no es lo mismo ver llegar al diablo que llamarlo, pues lo mismo es cuando te toca un hecho histórico a cuando lo lees. Y en este momento nos está tocando ver una cosa que nos trastocó el ritmo de vida 100% a todos. Por ejemplo, nada más hoy estaba leyendo que dos de las discotecas más famosas de Medellín cerraron. Tenían 30 años viviendo de eso y era gente que obtenía unos ingresos al parecer pues muy elevados y estuvieron 2 meses cerrados y quebraron y dijeron, listo, no va más. Entonces, eso como un ejemplo pues como muy micro, pues te da a entender de la dimensión de todo lo que está ocurriendo en este momento. La pregunta mía es, en el fútbol del futuro, ¿cuántos equipos no van a desaparecer? ¿Cuántos equipos no van a entrar en una crisis que puede derivar en un descenso o en algún tipo de connotación deportiva negativa después de haber sido dominantes, por ejemplo? O sea, son muchas cosas las que de alguna manera solamente vamos a ver con perspectiva, con el tiempo. Y eso es bien, bien complicado. Y porque sí, es decir, Alemania tiene cómo sostener ese protocolo, pero la verdad sería una canallada, por ejemplo, en un país de la pobreza de Colombia, por ejemplo, no estar invirtiendo ese mismo presupuesto en la gente que literalmente se está muriendo de hambre. Y por simplemente poner 3 buses y 20 aviones y todo eso, sin contar el embeleco que significa tratar de terminar la liga en una o dos, varias sedes, que tanta bomba que han dado con eso, y pues, es y vergonzosa mentira, porque eso no es viable, no es factible, es como lo pongas está mal. Pero bueno, lo que pasa es que, o sea, nosotros estamos hablando sobre el terreno de la especulación, es por eso, porque o sea, nos está recién tocarlo, recién nos está tocando ver esta situación. O sea, no existe un parangón, no existe un referente posible que nosotros hayamos vivido, que podamos haber leído. Pues no sé, ponerse a pensar cómo era la liga, cómo era el fútbol hace 102 años cuando la gripe española, pues eso es o sea, son dos dimensiones muy diferentes y pienso que ese es el ejercicio que nos estamos planteando con toda esta crisis, porque es que no tiene otro término, esto es una fucking crisis. Respecto a varios temas que tocabas que me parecen interesantes. Primero, ¿cómo afectar a futuro a los clubes? Porque esto puede afectar evidentemente la idiosincrasia de varios equipos a nivel mundial. Eso es más que obvio. Nos va a tocar ver grandes desaparecer, no a lo mejor este año ni el próximo, pero sí tal vez en unos 5, o por lo menos pasarla en tiempos duros. No me atrevo evidentemente a dar un pronóstico de cuáles, pero alrededor del mundo es muy probable que pase. Y El Madrid. imagínate, el Real Madrid tuvo problemas económicos. El Real Madrid, que es el segundo equipo que más ingresos recibe al año, y el primero que es el Manchester United, que los dueños son los Glazers. Todo el patrimonio de los Glazers son de equipos de diversos deportes que obviamente no se está jugando en ningún lado y también están teniendo pérdidas porque hay costos fijos. Y a mí me gusta ahí entrar en un tema ya precisamente nacional, que es la importancia que qué bueno que nos tocó con Juan Carlos Osorio en ese proceso, y no es por hablar mal de una persona, pues de los que ya no están, de técnicos anteriores, pero por suerte nos tocó vivirlo en primera línea con Juan Carlos Osorio, que apenas la primera semana se suspendió el campeonato, renunció a su salario, siendo uno de de las tres personas pues sí, en el club que cobran en dólares, tratando de siempre de persuadir a la plantilla, hacerles ver, siendo tan críticos como siempre lo ha sido, como siempre lo ha sido Juan Carlos, con el fútbol colombiano y con el fútbol en general. Y él fue de los primeros que tuvo los pantalones, porque nosotros decirlo aquí, que vemos el fútbol sentado en una grada o detrás de una pantalla es muy fácil, porque no se nos meten pues, en el bolsillo con el dinero nuestro. Pero Juan Carlos Osorio fue de los primeros que dijo que vivían en una burbuja y supo hacerle entender a la mayoría de jugadores, porque ya hay casos particulares de unos jugadores que fueron más tercos que otros en los diversos clubes, no solamente en Nacional, sino también como pasó ayer con Río Negro Águilas, que salió el presidente
anunciar prácticamente en Twitter la revisión de 3 contratos por no dejarse bajar el sueldo. Y es que en toda crisis hay vencedores y vencidos. Y siento que Nacional va a ser un vencedor, tal vez no en lo económico, pero en lo futbolístico y ¿cómo decirlo? En lo que es el aura de grupo, va a salir, creo que si mañana se retoma la liga, van a ser, no sé si el de mejor fútbol practican, pero los que más mentalmente van a estar en el juego, porque eso es otra cosa. Cuando el día que vuelve el juego, porque algún día va a volver, no todos van a regresar de la mejor manera mental, siempre se piensa lo físico, pero lo mental en lo futbolístico pesa, por lo menos a mí, en un 60% de lo que transcurre. Y siento, obviamente no quiero ser mufa ni nada similar, pero si el fútbol regresa a una normalidad luego de esta crisis, Nacional está llamado a dominar otra vez el fútbol colombiano, así lo veo yo. Yo creo que es el equipo que veo. Primero más fuerte lo económico, a pesar de que Juan David Pérez salga todos los días a llorar por dinero, desde lo mental y desde lo futbolístico por plantilla. Entonces, me alegra que Nacional tenga esa visión. No sé si ustedes tienen la misma sensación, porque al final son esas sensaciones. Ahorita mismo todas son sensaciones y no hay ninguna certeza. Que el resto de los equipos, por ejemplo, de América, Millonarios, Junior, no se dice nada y a veces el silencio dice mucho más que cualquier otro tipo de palabras. Y yo no sé cómo vean pues lo que soy, el argumento que digo de vencedores y vencidos cuando todo regresa a la normalidad, si es que a la nueva normalidad. Para Pues Nostradamus, la verdad sí, tiene algo de sentido. Bueno, tiene mucho sentido realmente. ¿Qué ibas a decir, Esteban? aquí estamos con Nostradamus. No, Oh, mentiras, si Nos supiera trabamos, pero ¿será? lo que va a pasar, aquí una sección de mindfulness con el aura de Nacional. No, no, sí, pero estoy de acuerdo, digamos, lo de Osorio fue un gesto extraordinario en función de lo que está pasando y sobre todo la extensión de la invitación a los jugadores principales de la plantilla a bajarse el sueldo o no cobrarlo directamente, sobre todo para sostener la estructura de las categorías formativas. Es un gesto muy lindo hacia el club, y también, digamos, habilita eh, digamos, un ejemplo para los equipos grandes de fútbol colombiano que de alguna manera están llamados a solidarizarse con los más chicos, con las estructuras más chicas, y no sé, y a imitar este tipo de cosas. Pero sí, estoy de acuerdo. Araísa, te vi con ganas de comentar, pero te mordiste la lengua por algún extraño motivo. No me mordí la lengua. Me quemé la lengua, es que estoy tomando tinto. No mentiras. Bueno, la cuestión es la siguiente. Sí, definitivamente deberíamos sentirnos afortunados por el hecho de que un tipo tan salido del molde como Osorio esté en este momento al frente del barco, porque es un tipo que de alguna manera pues tiene su forma de vivir el fútbol, curiosamente, a pesar de haberse rodeado de toda esa opulencia y todo el lujo que fue de pronto formarse en Inglaterra, haber hecho parte de la selección mexicana, que son lugares donde hay un presupuesto que es casi te diría obsceno, pues tiene muy claro lo que son el funcionamiento, por así decirlo, del fútbol, todo lo que acarreó la modernidad en tanto el espíritu de juego, el hecho de que hayan habido, por así decirlo, pues no sé, ciertos valores o ciertos funcionamientos dentro de las dinámicas socioculturales y económicas también del deporte. Pues no sé, me parece que es algo que no contábamos, pero que ahora que lo tenemos hay que sentirse afortunados. En eso también quería pues, ser muy enfático. Y frente a lo de vencedores y vencidos, pues yo no sé por qué veo cosas grandes por pasar. O sea, no quiero ir en tono de Nostradamus y además que es el formato de predicción tipo Los Simpson, que dices 20 guarangadas y de esas por lo menos dos pegan por simple estadística, casi decirlo. Pero digamos que en cuanto a los vencedores y vencidos, por ejemplo, yo siempre he notado que Millonarios, a pesar de ser un equipo que eh, obviamente tiene el favor pues como
ciertas esferas de poder, de ciertas élites, por así decirlo, dentro del fútbol. Es un equipo que siempre se ha mantenido muy a raya. Es el equipo que más caro cobra la ONU en el país y aún así no lleva gente y aún así eventualmente hace contrataciones muy fuertes y uno no sabe cómo se sostiene realmente. Digamos que están pagados en una fina línea roja. Siento que Tulio Gómez, por ejemplo, con el América ha hecho un trabajo más o menos similar al del Presi Pérez acá en Nacional, que siento que ha puesto la casa en orden. Asimismo, hay muchos directivos y muchos equipos que posiblemente van a sentir un remesón muy bravo que no sé si los vaya a hacer desaparecer, pero sí por lo menos va a ser un parteaguas. Eh, Porque ustedes saben que hay jugadores que se ganan los pasajes, que se ganan un mínimo, que no sé, o sea, vos trabajando en un call center te ganas más que como un futbolista. Y eso es una cosa que da que pensar. No porque diga que los futbolistas deben ganar mucho, sino porque uno se imaginó un nivel de opulencia en el fútbol que en algunos equipos no es tan así. Eso sin contar que hay equipos que directamente no pagan nómina, que tienen a la gente esperando 3, 4, 5 meses por un cheque que jamás llega. Es, no sé, es bien fuerte y pues, no sé, retomando la tesis que tenía anteriormente, no es lo mismo leer la historia que se escribió a ver cómo se escribe la historia frente a tus ojos. Y es posible que todo lo que estemos hablando se vaya al carajo en un par de meses o que se confirme, no sé. O sea, estamos en este momento basados en el terreno de la especulación. Llevamos literalmente 40 minutos hablando mierda y no sabemos qué vaya a pasar. Y eso es o al menos así lo veo yo, lo lindo y lo paradójico de este tema, que eh, es para obligatoria para retomar lo que es el podcast de la página Verdolaga 2.0, porque se supone o tenía la esperanza del primer podcast de ese semestre fuera después de una victoria, de un empate, de una derrota y no por una pandemia que tristemente se ha cobrado pues miles de vidas alrededor del mundo y que parece que va a ser una piedra en el zapato por mucho tiempo. Pero al final aquí estamos para hablar de fútbol y sí, ya como dijo el viejo pajarito Iván, el pajarito Iván, es un momento único para no solamente reinventarse en la vida, sino para en el fútbol colombiano en general estructurar bases. Y ojalá se vea desde todos los presidentes de los clubes una presión para hacer una liga más decente, más coherente y que al final termine beneficiando a todos, porque tantos años de mamarracho e improvisar sobre la marcha, se están obviamente todas las ligas del mundo ahorita mismo están tambaleando y están teniendo problemas, pero siento que muy pocas como la colombiana. Si mañana regresa la Liga Española, tienen una idea de cómo se va a retomar y de cómo será la próxima temporada. Lo mismo que en Italia, lo mismo en Inglaterra. Aquí en Colombia no sabemos ni cómo va a terminar el campeonato actual y tampoco pues nadie va a afirmar. Aquí cada 6 meses están cambiando de formato, aquí cada 6 meses van cumpliéndole el antojo al presidente o al presidente que mueve influencia en los clubes de turno. La etapa ya este semestre fue el de los cinco suplentes, que si regresa, habrá que cambiar esa regla absurda, que también va a significar más gastos, que fue principalmente por lo que se sacó. Y es eso, de tanta improvisación, nuestra liga, que así uno le tire mucha mierda, pero uno le tira mierda es porque le duele, precisamente. Y siento, obviamente de nada sirven nuestras palabras porque no somos ni analistas, no somos ni expertos, ni probablemente no nos vayan a escuchar más ¿de qué? Tirando, siendo muy optimistas, más de 1.000 personas no nos van a oír. Pero son anhelos, son deseos que uno tiene siempre de que todo mejore alrededor en todos los ámbitos. Sí, es que eso es lo importante. Le quería comentar a Areisa que, por ejemplo, en el caso de Millonarios, ellos detrás de esa organización hay un grupo muy importante que inclusive tiene acciones ahí en el Benfica de Portugal, que inclusive por eso supuestamente iban a hacer pues el negocio de Fariñez hace un par de años y bueno, al final eso
no prosperó. Pero sí, esperamos a ver qué puede ocurrir. Es una gran oportunidad para que el campeonato sea un torneo serio, un torneo que no tenga partidos montados con los de los torneos internacionales, que los equipos que participen por Colombia en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, sea un honor y un privilegio jugar esas competencias, que no sea un castigo como siempre ha ocurrido, como le ocurrió una vez a Nacional que le tocó jugar dos partidos un mismo día, algo que yo creo que no ocurre sino en este país, una canallada de esas, y sin embargo Nacional pudo alcanzar instancias finales tanto en el torneo continental como en el torneo local, pero sí, cosas que se tienen que manejar bien. Lo que pasa es que el fútbol, tristemente aquí, los dirigentes, o la gran mayoría de los dirigentes que son los dueños del fútbol en Colombia, no han estudiado, son gente que simplemente toca de oído, que hacen las cosas de cualquier manera, y para una muestra un botón, el presidente que está en la DIMAYOR, un tipo que solamente pues se conoció por sus acciones políticas, y no porque sea un gran dirigente, ni porque haya sido presidente de un equipo, ni mucho menos. Entró ahí por una rosca gigante que pues para nadie es un secreto, lo que se maneja aquí en este país. Y a punta de favores y a punta de perifoneo y bravuconerías quiso sacar el fútbol adelante, y lo que hizo fue hacerle un daño inmenso, en especial las relaciones con el gobierno, que ya han ido mejorando un poco, pero el tipo cuando empezó a decir cosas como, pero si quieren el fútbol entonces se los vendemos, y cosas por el estilo tan salidas del lugar, que la verdad es propicio para que haya un buen cambio, y para que el fútbol se maneje de una mejor manera. Aquí en Colombia hay muy buen material. Osorio lo ha dicho, y no solamente Osorio, muchos técnicos, y para la muestra un botón, tanto jugadores que exporta Colombia, pero para que haya un buen aprovechamiento de esa materia prima, pues tiene que haber un campeonato acorde, y en estos momentos lo que tenemos es un campeonato a las patadas, inventado, y bueno, que esta pandemia sirva para que hayan cambios de fondo. Es que precisamente el deseo se mezcla con, ¿cómo decirlo?, con miedo, incertidumbre de que lo que venga ahorita sea otro parche más. Porque, como comenté anteriormente, vamos de parche en parche, y el silencio parece más porque no han encontrado el parche a porque están trabajando en algo estructurado. Y parece que estamos condenados a eso, al menos hasta que se ponga, hubo hace un tiempo un rumor, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre exacto, creo que fue con Yepes, para ser posible presidente de la DIMAYOR. Yo no sé qué bagaje va a tener Yepes, pero lo que estoy seguro es que por lo menos es una persona que le importa más el fútbol colombiano que a un senador, creo que era, de Cambio Radical. Entonces, como dicen por ahí, al César lo que es del César, es normal que se busque abarcar el fútbol desde varias esferas del saber y del trabajo, pero ya la liga pide a gritos que se construya pensando en el futbolista, pensando en el espectáculo, y no solamente plata, plata, porque al final la plata va a terminar llegando. Alguien va a comprar los derechos de televisión, el hincha va a terminar yendo al estadio, el hincha va a seguir comprando camisetas. Eso al final es muy difícil o muy raro que cambie. No, yo estoy acá, estaba escuchando atentamente, pero no sé, creo que iba a hablar Sebastián.
No, yo recién me desmuteé, yo estaba esperando que Esteban metiera la cucharada ahí. Ay, pero ¿por qué me tiran pues la responsabilidad, hermano? ¿Ah? No, no, mentiras, no. No, sino que estamos metiéndonos en un tema político y no es que no quiera hablar de eso, sino que se me hace muy mala sangre cuando hablo de eso. Entonces, pero sí, o sea, si el presidente de la Liga Colombiana es un miembro, un militante del cáncer radical, pues, hombre, te acabas de responder solo. Ya, ¿qué más necesitas saber aparte de eso? Sí, y además habla del modelo de fútbol que queremos, ¿no? Aquí, un poco en Argentina, está esa discusión. Ahora con el cambio de signo de gobierno, los clubes la puja de algunos clubes va a hacer que recuperen otro formato de liga a la antigua Superliga, que era una organización presidida por un CEO y que tenía una visión de fútbol muy particular, casi que como un negocio exclusivo, y digamos, en esa medida, por ejemplo, tenía o puso el fútbol, las transmisiones de fútbol se las vendió a un privado y como pasó en Colombia, ¿no? Ahora la Superliga, la nueva organización de fútbol argentino que va a empezar a regir en algunos meses, lo que quiere es recuperar el famoso fútbol para todos, la televisión pública, y es esta discusión que tenemos, qué fútbol queremos y cómo lo queremos. Y bueno, y es lo que dicen, que sea esta la oportunidad para repensarlo. Pero ese fútbol para todos en Argentina fue terrible, o sea, fue terrible no para el usuario, porque digamos que a mí me tocó cuando vivía allá, me tocó toda la época de ese fútbol para todos, era buenísimo porque uno veía, no sé, 30 partidos un fin de semana, los veía en los distintos canales de televisión abierta, era espectacular, pero por otro lado fue un desangre económico para el gobierno fue terrible, porque no solamente invirtieron un montón de plata, que fue prácticamente comprarle los derechos de televisión al campeonato, pero sin tener en cuenta también qué más plata se robaron, porque ustedes saben que una cosa es lo que invierten y otra cosa es lo que se llevan bajo cuerda, porque no hay puntada sin dedal, dijo mi abuelita. Entonces, cosas por el estilo, hombre, que uno la verdad no entiende. A mí me parece que está bien que vendan los derechos, inclusive me parecería algo bueno que hicieran como lo que hacen en México, que cada equipo es dueño de sus derechos de televisión y listo. Ah, yo soy nacional, listo, entonces yo se lo vendo, no sé, a RCN, pues igual la misma empresa. Se los vendo en tanta plata y al exterior los vendo en tanta plata y no son menuda, no son centavos, son millones de dólares. Entonces, listo, todos los partidos de Nacional y ya tienen un horario establecido. Pues estoy hablando de la experiencia que tiene en México, que en México hay varios canales pues de televisión privados, otros canales que han llegado, incluso canales de cable, tienen los partidos de ciertos equipos. Incluso el ejemplo pues de lo que pasó con Chivas TV, que era una aplicación de ese equipo que veía pues los partidos por internet, el hincha pagaba una mensualidad y tenía todos los partidos de su equipo. Sería una cosa muy buena, pero obviamente aquí en Colombia no sería tan rentable porque ¿quién va a comprar un partido de Jaguares? ¿Quién va a comprar un partido de Patriotas? O sea, hay Claro, equipos ¿no? que Y yo creo, Juancho, perdón que te interrumpa, que digamos, ese debate tiene más aristas que el problema de la gratuidad o la concesión a privados, digamos. Yo sé que es más grande y que, por ejemplo, digamos, de esos recursos viene la necesidad o la oportunidad para algunos clubes de recaudar más y en general para la salud de la finanza del fútbol colombiano es necesario. Esos modelos que propones me parecen que pueden ser una salida,
Pero lo que te quería decir es que incluso sobre la vuelta o sobre una posible vuelta de un, entre comillas, fútbol para todos, hay mucho debate a propósito de eso que dices. Es decir, de esa suerte o de esa corrupción que hay entre la dirigencia del fútbol argentino que lo terminó desangrando y que terminó en la vergüenza esa que se acordarán del 38-38. Eh, y, pero, digamos, lo que quería poner de manifiesto es que es lo que decían Sebas y Rafa, un poco es, también es importante entender quién preside, quién dirige y quiénes toman las decisiones en nuestro fútbol, y en esa medida también es muy importante entender, digamos, de qué van las cosas que se deciden o por qué caminos van. A eso me refería, pero estoy de acuerdo contigo en esos otros puntos. Sí, además que no sé si ustedes se acuerdan, el mismo presidente de la DIMAYOR cuando estaba comenzando lo de la pandemia, manifestando y diciéndolo a los cuatro vientos que el fútbol era un negocio privado y que ellos tienen sus negocios privados, y vuelvo y repito esa frase nefasta que dijo, no, pero si quieren ver el fútbol gratis, el gobierno, entonces pues que el gobierno pague por él. No son las mismas palabras, pero pues parafraseando lo que dijo este señor, son cosas que bueno, que al fin y al cabo como que el tiro le salió por la culata, y después ir pidiendo cacao al gobierno precisamente para que primero que los ayudaran, después de que los salvaran, y ahora pues con estos protocolos esperando a que se los aprueben y que también les faciliten los escenarios para que puedan jugar, porque aquí en Colombia los dueños de los estadios son el mismo gobierno, salvo pues el Deportivo Cali que tiene su estadio, pero pues es un estadio que no está en unas buenas condiciones para albergar a todo un torneo de 20 equipos. Entonces, esperar a ver qué sucede. A mí me parece muy buena esa posibilidad que una parte del torneo la jueguen en el eje cafetero. Me gusta lo de esa idea de jugarlo de los torneos regionales y después llegar a una gran final, así a Nacional pues lo perjudique un poco el perder, por decirlo así, esos puntos que consiguió en las primeras 8 fechas y que le estaba dando el liderato del campeonato. Pero pues son cosas extraordinarias que todos vamos a tener que hacer sacrificios, y bueno, si es un sacrificio para que el torneo pueda continuar en buenas condiciones y que la gente no corra peligro, no corra riesgos, pues bienvenido sea. Hay que esperar a ver qué es lo que quiere hacer el gobierno, qué es lo que quiere hacer la DIMAYOR. Ellos no van a querer perder más plata con los famosos derechos de televisión, su canal premium y demás. Entonces, todo es incierto, y hay que ver qué pueda suceder. No sé ustedes qué opinan. Mira, yo frente a eso tengo una posición muy clara y lo estoy evidenciando ahora por una razón muy personal. Porque, por ejemplo, bueno, ustedes saben que yo tengo pues yo monté un sitio web y eventualmente escribía, hacía cositas, pero eso no lo veía ni Dios. Pero la cosa, pues yo en algún punto decía, esto porque, o sea, si yo considero que esto es bueno, porque no se vende o porque no se difunde. Y eventualmente pues hay que buscar unas herramientas o tratar de hacer que tu contenido sea mejor para que se venda. Entonces, eso pues poniendo de nuevo, yendo un ejemplo muy micro, pero haciéndolo de manera más macro, yo pienso que suponiendo que tuviéramos otra mentalidad, que no fuéramos el maldito país bananero que somos, creo que sería la oportunidad de oro, la oportunidad brillante, irrepetible, para que el fútbol colombiano se replanteara, perdón, por completo y se haga un producto que se venda. Porque mira, por ejemplo, el escándalo que hubo a principio de año con lo del contrato de la televisación internacional. Era un contrato chimbo, eso no existe, era mentira. ¿Por qué? Porque a un señor en Dinamarca le va a importar 3 tiras de mierda si Jaguares juega con Pasto en La Libertad. Pues
la cuestión es la siguiente: si vos me das a mí un producto bueno y le montas y no solamente eso, no solamente el producto bueno, sino saberlo distribuir. Si vos cumplís con esos dos requerimientos, el fútbol se vende y te genera plata. En algún punto era lo que estaba haciendo Nacional. Mira que Nacional montó un proceso de 2011, 2012 hasta 2017 que anduvo muy bien y dio mucho resultado y dejó un chingo de dinero. ¿Qué pasó? Que todo el mundo metió mano ahí y de la plata no quedó nada y del proceso tampoco. Recién estaba volviendo Osorio y estaba poniendo un poquito la casa en orden hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Pero ustedes saben que, pues claro, estamos hablando de un supuesto porque eso no va a pasar, pero yo creo que con el presupuesto, con las herramientas que tenemos a mano, podríamos hacer mucho más y me gustaría que eso pasara, pero honestamente no sé ustedes qué piensen, pero no creo que eso vaya a ocurrir. Y evidentemente es, para verdad es el tiempo, dicen por ahí, y eso ha sido un 53 minutos, llevamos ya de pura especulación, y supongo que ya es la hora de cerrar. Especulaciones, si había un momento para especular de cosas que desconocíamos, era en este podcast. El primero de una larga serie, esperemos, durante lo que duremos sin fútbol y ya cuando regrese el fútbol, porque hay mucho tema de qué hablar, así parezca lo contrario. Señores, una última palabra, una última despedida. Pues hombre, esperar que el fútbol venga, pero que venga con la seguridad del caso. La verdad, yo no quiero que la gente se arriesgue a son de nada. Lo hablo por este país que en medio de su desorden y su anarquía, pues sí, necesita un poquito de entretenimiento con el fútbol, pero pues que no sea a un costo alto de jugadores infectados, personas en delicado estado de salud, ¿no? Que si tiene que venir el fútbol y si va a venir el fútbol, pues que sea en buenas condiciones. Esperar que el gobierno y la DIMAYOR pues sean sensatos y tomen una solución adecuada. Esteban, Crack, bueno, se nos quedó en el tintero lo de Muñoz, que después habrá que hablarlo. Eh, pero bueno, cuando esté un poco más claro el tema, nos extenderemos. Y nada, igual que Juancho, esperando que vuelva al fútbol, que vuelva de la mejor manera posible, cumpliendo todos los protocolos, claro está. Y nada, ¿no? Y orgulloso un poco a propósito de lo que hablamos de Osorio y de que él esté, digamos, comandando el barco, como dijimos. Entonces, nada, esperando volver a escucharlos pronto. Sebastián. Yo solo voy a acotar para finalizar que odio a los chinos y odio al Chicho Serna. Muchas gracias. Que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche, cuando sea que nos estén escuchando. Y por favor, quédate en casa.